Ya estamos de vuelta para seguir conversando con Sergio sobre por qué América Latina tiene que pensar en el futuro. Y justamente antes de irnos estábamos hablando de cómo desde la política y el Estado se puede fomentar y las preguntas que nos deberíamos ir haciendo para ver cómo, qué distintos escenarios posibles podrían ir ocurriendo, cómo nos afectarían y los riesgos y oportunidades que ellos abren. Y justamente antes de irnos a la pausa, Sergio nos mencionaba como este balance entre en el corto y en el largo plazo, y una frase que me gustaría indagar ahí, él nos mencionaba el relato para la acción pública eficaz, cómo actuar en el corto plazo y pensar en el largo plazo. Ahí, si nos pudieras comentar más sobre eso, Sergio, te lo agradecería. Bueno, gracias, Bárbara. En las reuniones a que a veces asisto y me invitan de organismos, tenemos redes latinoamericanas, hay una CITED, hay otra que se llama River, hay varias más, que son bastante buenas porque intercambiamos entre nosotros, pero también hay redes en la Unión Europea. Yo creo que los que están más avanzados, haciendo un esfuerzo mayor, es en el Parlamento Europeo, en la Comisión Europea. Y entonces, cuando uno va, hay gente muy preparada en distintas disciplinas, pero hay muy pocos políticos. Y yo lo que escucho como conversación normalmente es decir, estos políticos son un poco tontos. Están preocupados del corto plazo y no se dan cuenta que es esencial una mirada de largo plazo. Entonces, como yo conozco los dos lados de la medalla, entonces digo, bueno, es que un político tiene que ser elegido. Si es elegido, tiene que preocuparse de los problemas del corto plazo. A veces no tienen ni tiempo ni formación. Entonces, la tarea no es menospreciarlos. Una tarea principal de la gente experta en materia de prospectiva es llegar a la política, influir en la política. Ahora, yo creo que no hay un político serio con visión de Estado que no tenga una mirada de largo plazo. Y esa mirada de largo plazo es lo que podemos llamar un relato o una narrativa en la cual tú transmites lo que crees que es bueno y se movilizan las generaciones, se movilizan las energías, se movilizan las emociones de la ciudadanía y especialmente a incorporar más a los jóvenes. Bueno, en el caso del medio ambiente, sin los jóvenes esto no va a ser posible. Entonces, el corto plazo y el largo plazo están disociados acá. Un gobierno trabaja en eso y tiene que resolver los problemas inmediatos. Tiene una protesta en las puertas del Palacio de Gobierno y no va a estar pensando en los 20 años siguientes, pero tiene que hacerlo. Entonces tiene que haber dos grupos trabajando, uno los que gobiernan, otros los que están mirando a largo plazo, pero tienen que estar interactuando. O sea, tiene que haber la posibilidad de que el que está en la decisión inmediata se pregunte hacia dónde va a ir esto y cuál es la mejor decisión inmediata. Por ejemplo, en agua, el caso chileno es muy dramático en materia de agua. Claro, yo puedo tomar decisiones ahora para resolver un problema de los aljibes que transportan los camiones con agua. Pero, ¿y cómo va a ser en 10 años más? ¿Qué tecnologías voy a usar? ¿Voy a desalar agua? ¿Cómo las conducto? ¿Cuánto valen? ¿Quién las financia? ¿Cómo me preparo? ¿Genero empresas capaces de hacerlo, tecnologías nuevas? ¿Hago investigación? Pero tengo que tomar una decisión. Y ahí se junta el corto con el largo. Y lo mismo, la gente que está en el corto también tiene que ir a pensar en el largo. Entonces, la narrativa. ¿Por qué te digo la narrativa? Porque hay gobiernos de derecha que hablan solo de la eficacia y del mercado. Y entonces creen que con eso van a resolver los problemas. Y si la ciudadanía no tiene el sentimiento de compartir que eso va en beneficio de la gran mayoría, que la educación no se quede atrás, la educación pública y la mala calidad para la educación de la gente de menores ingresos, no te va a compartir. Entonces tiene que haber narrativa, pero tiene que ser una narrativa compartida. Y es por eso que hoy día toda la gente que hace estudios de largo plazo y de futuro, si tú te das cuenta, están hablando de esto que hablábamos, que conversamos hace un minuto, de la participación. O sea, que yo tenga deliberaciones nacionales, que lleve esta discusión a la gente en las regiones, en los territorios, en los municipios, en las universidades, en los centros de trabajo, en las empresas, y que se vaya produciendo una cierta mirada de futuro. Y vamos favoreciendo el cambio cultural, porque como también comentábamos, esto también requiere cambios culturales, otra forma de mirar, otra forma de ver. Entonces, en ese sentido, yo creo que esta disciplina ayuda, y hay que hacer cursos. Nosotros tenemos pocos cursos, hay poca formación en esto. Yo creo que también hay que adiestrar gente para ver cómo esto se hace.
cómo tú diseñas los escenarios, cómo exploras las distintas las posibilidades, cómo combinas las variables para diseñar escenario 1, escenario 2, escenario 3. ¿Qué es lo que hemos hecho en el libro que yo te mostraba recién? No sé si esto aparece, si lo pongo aquí en pantalla. Sí, Este libro, ahí se ve buenísimo. El Gran Giro de América Latina, acaba de salir. Los autores somos chilenos, colombianos y mexicanos, y lo hemos presentado también en Chile, en Colombia, en Argentina, en España y ahora en México. Este libro, si ustedes buscan el nombre, está en internet, es un bien público, es gratuito. Y es el primer libro que yo he hecho en Zoom. Somos los tres, cada uno en su país, no nos hemos encontrado, Genial. nos conocemos de antes, pero estamos usando las nuevas tecnologías, entonces centralizamos, mandábamos lo que tenía cada uno escrito y lo fuimos armando. ¿Y qué es lo que dice? Que América Latina no va a salir de esta crisis sin un gran relato de transformación. ¿Cuáles son los desafíos? ¿Cómo se enfrentan? ¿Y qué fuerzas políticas y sociales son capaces de empujarlo para romper los intereses de las élites que muchas veces son conservadoras y quieren mantener lo que hay, y al mantener lo que hay, bloquean el futuro, porque va a cambiar, y después explota, porque no saben conducirlo. Claro, ahí es muy importante lo que mencionabas, como no sé si es acabar la palabra, pero como generar un paradigma distinto que no sea la disociación entre el corto y el largo plazo, sino entender el tiempo como algo que está interrelacionado, o sea, no es lineal, por así decirlo. Y justamente como esa forma de verlo nos permite abordar esos desafíos que tú nos estás mencionando ahora y la forma de abordarlo en Latinoamérica, por supuesto. Claro, ahora, ¿cómo se hace eso? Porque cuando nosotros proponemos todas estas cosas, mucha gente nos dice, muy bien, pero ¿quiénes son los actores sociales y políticos que llevan a cabo estas transformaciones? Una vez que usted diseña los escenarios, una vez que usted sabe para dónde va a ir y elige el deseado, una vez que usted enseguida hace la estrategia y las políticas públicas para ir en esa dirección, ¿quién lo empuja? ¿Quiénes son las fuerzas? Entonces tú ahí tienes que ver qué va a pasar con los partidos políticos, por ejemplo. Los partidos políticos son muy importantes, no hay democracia sin partidos políticos, pero están mal. Hoy los partidos políticos en América Latina, por favor, nadie los quiere. Son como cúpulas cerradas, tienen que abrirse. Claro. Pero si un candidato a presidente o a lo que fuere, parlamentario, no tiene una narrativa, no sabe de esto, no lo va a hacer bien. Entonces, lo que yo he pensado muchas veces es que los partidos, todos tienen que tener programas. Y debiera haber en América Latina una institución en cada país que analice los programas, los interprete, los ponga a disposición de la ciudadanía para que la gente los observe, los critique, esté de acuerdo o no. Y esa deliberación ayuda a tener una mirada a largo plazo. Otra cosa, nosotros en Chile tenemos, entre tantas cosas, se ha creado el Consejo de la Política de Infraestructura, que reúne a empresas, reúne a gente que estuvo en los gobiernos, reúne a expertos, y entonces, ¿qué es lo que ha dicho? No podemos nosotros esperar que un ministro de Transporte o de Obras Públicas o de Vivienda llegue y lo cambian al año. ¿Cuál es la mirada? ¿Dónde queremos llegar en 20 años plazo cuando sabemos que cada proyecto va a ser un puente o a ser un embalse? Tú te vas a demorar 10 años, 15 años, va a pasar más allá un gobierno. Entonces, ¿qué institucionalidad vamos a crear para tener esa mirada a largo plazo y asegurarnos la continuidad y no que llega un nuevo gobierno? Tomemos el Perú ahora. La gran discusión en el Perú es que está empatado y yo veo que ahí las fuerzas que van a tratar de frenar a Castillo, el nuevo presidente, van a ser enormes y que también la falta de experiencia de Castillo puede generar una dificultad mayor. ¿Sí? ¿Cómo miramos el Perú a largo plazo? Yo llego el nuevo, considero que todo lo anterior no valía y lo cambio y lo voto y no aprovecho lo que ocurrió. Entonces, la continuidad estratégica me parece fundamental y eso tiene que verlo la sociedad civil, no solo los partidos, pero también los partidos. Entonces, el tema de quiénes. Por eso que yo apelo mucho a que los jóvenes tomen esto y que lo transformen en una forma de pensar para que puedan transformar. Sí, me comparto ahí lo que mencionas de como lo clave que es lograr hacer esto algo transversal, como pilares estratégicos que se mantengan. Y justamente ahí hablamos con otra persona, con Ramón Santoyo, si no me equivoco, desde México,
Yo mencionaba justamente lo que nos cuentas tú ahora, como de qué manera los jóvenes empiezan también a entrar dentro de esta conversación y a participar para justamente tener como esos dos espacios, como por una parte el político y la sociedad civil, fomentando esta visión compartida de un futuro deseado para que justamente la responsabilidad sea colectiva, no es una persona la que va a ser responsable de llegar ahí, somos todos justamente, y cómo logramos potenciar esa conversación y esa energía transformadora para que eso realmente suceda. Ahora, hay una cosa más, Bárbara, que aprovecho de decir en este programa, que te agradezco que me hayan invitado, y es que no basta para transformar con quejarse, no basta para transformar que agredir y descalificar, no basta para transformar decir esto no sirve. Es una parte, por cierto, porque si tú no cuestionas lo que hay, pero entonces nosotros tenemos que desarrollar la capacidad de diseñar futuro, de proponer formas de lograrlo y compartir esas formas con los demás, que no puede ser yo tengo la verdad, eso no existe. Claro. Las sociedades son extremadamente complejas, entonces hay que crear una cultura del consenso, pero un consenso basado en más justicia, en más dignidad de la gente, por lo menos en el caso latinoamericano, en más innovación para crear lo nuevo. Y eso entonces también es muy importante. No basta, y esto para los jóvenes es muy fundamental, no basta con decir todo está malo y lo quiero votar. No, no. Los jóvenes, si quieren gobernar y transformar, junto con eso, que es un sentimiento que tienen todos los jóvenes, que hemos tenido también todos los jóvenes, después nos vamos poniendo un poco conservadores, porque sabemos que cuesta, entonces uno dice, bueno, váyase de a poquito. Entonces la energía juvenil es muy importante, es asumir eso, pero también trabajar qué quieren hacer, cómo se va a gobernar, y Claro. especialmente en el medio ambiente. Como clave ese punto que mencionas, eh, por una parte cómo se va construyendo, tomando en cuenta lo que ya existe, y ahí vuelvo un poco a lo que mencionabas, el primer ejemplo que pusiste, este Museo del Salitre, creo que es importante también para explorar el futuro, aprender del pasado también, y al aprender del pasado ir viendo, bueno, qué cosas fueron útiles en ese momento, qué paradigmas han ido cambiando hoy día, y cómo justamente se abren otras posibilidades del futuro, pero no bloqueando el pasado, sino aprendiendo de él y tomándolo en cuenta también. Eso por una parte lo encuentro fundamental y lo que dices también como de qué manera lo actuamos, como no solamente del berrinche, dirían, no me acuerdo con quién hablaba, que mencionaba, claro, no es solamente el hablar, sino cómo actuar a propósito de lo mismo que mencionas del medio ambiente, cómo tomamos acción frente a eso. Claro, y de lo que tú dices, agrego otro punto, que tú no puedes hacer estudios del futuro sin historia. Eso es muy importante. Si tú miras la historia y uno va aprendiendo, me entusiasma cada vez más entender la historia porque vas entendiendo los procesos, cómo se desatan. Porque el futuro está ahora. Todos los elementos que van a constituir los próximos 10 años están dados ahora y uno no los ve. Claro. Entonces, cuando miras la historia y ves los procesos, te das cuenta que lo que alguien dijo o un grupo planteó hace 10, 15 años empieza a transformarse después en una realidad. Entonces, observar la historia, observar que los procesos son sociales, pero son culturales, son políticos. Entonces, no es solo de que yo soy sabio y sé que usando esta tecnología voy a cambiar el mundo, no. Esto es de grupos, pero la historia es esencial, lecciones de la historia para construir el futuro. Entonces, eso también hace que uno sea más humilde, porque aquí Claro. yo veo gente que encuentra que está todo malo y dice, la historia empieza cuando yo llego. No, así que todos los demás fueron tontos, no es así. Se aprenda de la historia para ver qué obstáculos tiene que saber salvar, evitar y avanzar. Eso en política me parece esencial, pero en todos los terrenos me parece absolutamente fundamental. Y comparta con la gente. Los ciudadanos son mucho más inteligentes de los que algunos piensan. No, no, esa persona no ha estudiado, no sabe. Mentira. La sabiduría popular es fundamental y para la estrategia y para la narrativa, si tú no tienes emoción y resonancia con lo que piensa la gran mayoría de si no usas esto para educar, porque uno va aprendiendo, todos vamos aprendiendo, yo creo que América Latina se va a quedar pegada. Por eso que yo considero que esto es absolutamente esencial para el futuro de una América Latina más justa, más solidaria, más sustentable en lo social, en lo ambiental y más innovadora en lo tecnológico.
Claro, totalmente. Hoy, lamentablemente hemos llegado al final del programa. Ha sido una conversación tremendamente interesante y se abren, creo que quedaron muchas cosas abiertas que están buenísimas, como indagaciones, preguntas que nos has dejado para seguir explorando. Agradecerte y de todas maneras vamos a compartir también este libro que nos mencionaste, estas redes que nos mencionaste también para buscar, era de lo del diálogo interamericano, si no me equivoco, donde hay un montón de material también para que la audiencia pueda explorar. Y como tú dices, educarnos y seguir aprendiendo de estos para poder juntos, no solos, porque eso que mencionas es muy importante, esto es en equipo, es con más personas, es en conjunto, podamos seguir co-creando mejores futuros, o explorándolos por lo menos. Así es. Bueno, muchas gracias a ustedes y ojalá avancemos en esto, porque necesitamos como región, nos estamos quedando muy atrás. Si tú ves los asiáticos cómo van, sí. Ahora la pugna China-Estados Unidos va a generar mucha dinámica tecnológica, porque ahí va a estar el futuro de quién va a tener la hegemonía, y entonces los latinoamericanos tenemos que estar pensando eso, ¿qué vamos a usar? ¿Cómo nos vamos a posicionar? ¿Cómo vamos a evitar que nos hagan sándwich entre unas grandes potencias y nosotros no tengamos nuestra propia estrategia? Entonces, esto de futuro, y unidos los latinoamericanos, eso no lo había dicho, pero estas perspectivas, estas narrativas tienen que tener fuerza y coordinación latinoamericana para incidir en lo mundial, o si no vamos a ser irrelevantes, como ahora. Nadie nos toma mucho en cuenta. México y Brasil, cada uno anda por su lado, no se ponen ni de acuerdo. Hay una reunión del G20 ahora, que agrupa a los 20 países más grandes. Hay 3 latinoamericanos, Argentina, México y Brasil. No están conversando entre ellos ni nos preguntan a los demás. Entonces, ¿cómo vamos a influir en las reglas globales del comercio, del financiamiento, de las vacunas, del medio ambiente? Tenemos que estar unidos los latinoamericanos. Muy importante esa última reflexión. Unidad latinoamericana esencial para justamente lograr esto con mayor impacto y potencia para la región y para todos los que aquí nos encontramos en esta bella región. Así que muchísimas gracias, Sergio. Vamos a ir a una pequeña pausa musical y volvemos para el cierre. Muchas gracias. Conversaciones sobre innovación y tecnología para llevar a Latinoamérica al siguiente nivel. Nos conectamos cada martes y jueves a las 9 de la mañana en LATAM 2050 con Ángel Morales. Somos Divoxradio.com.